Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Reyes Rani Vázquez y este es el video de la unidad 6 para el tema parámetros híbridos. ¿Qué son los parámetros híbridos? Los parámetros híbridos o H son aquellos en los que se basan para hacer el voltaje 1 y la corriente 2 en variables dependientes. Para hacer eso se utilizan estas ecuaciones de aquí. Estos parámetros se llaman híbridos ya que representan algo distinto como se muestra en la siguiente imagen, donde H11 es la impedancia de entrada en cortocircuito, H12 la ganancia inversa de tensión en un circuito abierto, H21 la ganancia directa de corriente en cortocircuito y H22 la admitancia de salida en un circuito abierto. Estos parámetros son muy útiles para el análisis de electrónica en circuitos donde se utilicen transistores como elementos o sean circuitos de dos puertos. En estos circuitos a veces es difícil medir los parámetros Z y Y, por lo que se utilizan los parámetros híbridos. ¿Cómo se utilizan los parámetros híbridos? Bueno, estos muestran una relación entre voltaje y corriente, y estas relaciones se calculan con las fórmulas que presenté en la primera diapositiva. Para poder evaluar los parámetros híbridos, se aplica una fuente de tensión o de corriente en algún puerto, mientras que el otro puerto se pone en cortocircuito o circuito abierto. Esto depende del parámetro de interés. Posteriormente, se puede realizar un análisis de circuito de manera regular. Aquí, por ejemplo, tenemos un transformador ideal. En los transformadores ideales no es posible analizar los parámetros Z, ya que los voltajes no se pueden expresar en términos de corriente. Por lo tanto, este tipo de circuitos se analizan con parámetros híbridos. Aquí tenemos un ejemplo donde nos pide que encontremos los parámetros de impedancia. Aquí tenemos los dos puertos y pues todo el circuito. Lo primero que se tiene que hacer es encontrar las ecuaciones de los parámetros de impedancia, que son estas que tenemos aquí. Posteriormente, se realizó un análisis por el método de Thevenin y se hizo una reducción. Ya teniendo la reducción, se hizo un cálculo de la impedancia con la fórmula de H11, que es la que tenía en un principio. Este parámetro es la resistencia de entrada o resistencia de Thevenin vista desde la entrada. Posteriormente se llega a la conclusión de que el valor de lo anterior es 73.64 y se hace el mismo procedimiento con el H21. Para encontrar esta relación se resuelve con el circuito inicial, que este es el circuito que teníamos en un principio antes de hacer la reducción por Thevenin. Una vez ya completados esos pasos, solamente hacemos un análisis por el método de mallas para encontrar la corriente. Una vez encontrando la corriente, encontramos también el voltaje y ya solamente aplicamos estas fórmulas de aquí para poder encontrar las impedancias. Finalmente aquí la tenemos como Z22. Tenemos la relación de aquí y hacemos la división. Y finalmente así quedaría el circuito. Y aquí están los sitios web de donde saqué mi información.